buenas. ¿Cómo se encuentran todos, amados y benditos de Dios? Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. Como siempre, les doy las muchas gracias por seguir en sintonía de este canal cristiano. Lucho te predica acerca de Dios. Nuestra prioridad y enfoque es predicarles la palabra de Dios, darles a conocer lo que Dios dice en su bendita palabra. Ese es el objetivo, edificar tu vida y darte esperanza. ¿Alguna vez se han preguntado por qué la Biblia siempre utiliza la sangre para hacer expiación? ¿Por qué la sangre? ¿Por qué Dios desde la antigüedad, refiriéndonos al Antiguo Testamento, por qué Dios escogió la sangre para hacer expiación? ¿Por qué ese medio? ¿Se han preguntado por qué Jesús tuvo que derramar su sangre para poder lograr nuestra redención? ¿Por qué tuvo que ser por medio de la sangre? ¿No pudo haber sido de otra manera? Mucha gente dirá, qué sangriento, qué manera más sangrienta la que Dios escogió. Mucha gente podría criticar. ¿No pudo haber acaso Dios escogido otra manera de salvarnos que no haya sido por medio de sangre? ¿Por qué? Hoy estaremos respondiendo a esa pregunta. Cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, se darán cuenta que cuando Dios escoge a su pueblo, Israel, Jacob tuvo 12 hijos y luego Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. La descendencia de Jacob, los hijos de Israel se multiplicaron. Israel, según la Biblia, es el pueblo escogido por Dios, pero su pueblo pecaba, desobedecían las leyes de Dios. Recuerden que Dios a través de Moisés trajo los 10 mandamientos para ordenar la vida de su pueblo, para que su pueblo pudiera vivir en paz y en perfecta comunión con él. La ley era santa, la ley era para guardarla, pero lamentablemente el pueblo de Israel fallaba una y otra vez, quebrantaban los mandamientos de Dios, pecaban. Entonces Dios implementó un sistema sacrificial en el Antiguo Testamento. El objetivo de ese sistema era que su pueblo, a través de un sumo sacerdote y un sacerdote que trabajaban en el tabernáculo de reunión, un lugar donde moraba la presencia de Dios en medio de su pueblo, ese tabernáculo de reunión que era como una tienda dividida en dos lugares, el lugar santísimo y el lugar santo. Dios estableció un sistema sacrificial en el cual se ofrecían diferentes animales. La sangre de estos animales se rociaba en el tabernáculo de reunión con el objetivo de lograr la expiación de los pecados tanto del sumo sacerdote, del sacerdote y del pueblo de Israel. ¿Cómo qué animales se utilizaban para ser sacrificados? Corderos, becerros, diferentes animales, macho cabrío, algunos animales como palominos, palomas. Dios había designado un sinnúmero de animales que se podían sacrificar, derramar la sangre de estos para lograr la expiación, o sea, para que su pueblo pudiera recibir perdón de sus pecados. Pero como volvían a pecar, entonces estos sacrificios
de animales que derramaban su sangre. No terminaban, estos sacrificios eran constantemente, cada año se sacrificaban, cada año el sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo para rociar la sangre de un animalito para obtener el perdón de los pecados del pueblo de Israel a través de sangre rociada. Dios había establecido, había escogido este mecanismo de sacrificio de animales para que su pueblo pudiera tener comunión con él y que ellos recibieran el perdón de sus pecados. Ese sistema de sacrificios no acababa porque el pueblo siempre pecaba. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús es el Cordero de Dios, así se identifica. Jesús, el Cordero de Dios, se ofreció también por nosotros, por nuestros pecados, una sola vez para obtener eterna redención. Entendemos ahora por qué es que Dios escogió ese sistema, pero ¿por qué la sangre? Bueno, necesitamos comprender lo que dice Levítico capítulo 17, versículo 11. Dice así: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Sí o no que la vida de toda carne está en la sangre. Por eso Dios escogió la sangre, porque la sangre da vida a la carne. Otra de las razones por las cuales Dios utilizaba la sangre, por las cuales Dios utilizó ese medio para hacer expiación por nuestros pecados en la antigüedad y en el Nuevo Testamento, es porque Hebreos dice, Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre. Note lo siguiente: y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea que si no se hacía derramamiento de sangre, no se obtenía el perdón de los pecados, tanto en el Antiguo Testamento con los corderitos, becerros y otros animales, como en el Nuevo Testamento, que Jesús derramó su sangre. Jesús, como el Cordero de Dios, derramó su sangre para nuestra expiación, para que pudiésemos ser perdonados, para nuestra redención, para que pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados y obtener la salvación, que pudiésemos ser reconciliados con Dios y poder gozar de comunión con Dios y tener vida eterna. Jesús, en otras palabras, derramó su sangre. Recuerdan que él fue crucificado, le traspasaron con una lanza el costado, él derramó su sangre por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día después de morir. Después de haber sido sepultado, resucitó al tercer día. Jesús, en otras palabras, entregó su sangre para nuestra salvación. Jesús entregó vida, porque la sangre es la vida de toda carne. Jesús entregó su vida para que nosotros vivamos. No podía haber sido de otra manera, porque solo la sangre permite la vida de toda carne. Así Dios escogió ese método de expiación. Aunque a ustedes les parezca sangriento, esa fue la manera que Dios escogió. Jesús te ofrece la vida porque Él entregó su vida, dio su sangre por ti de manera física, pero también Él quiere que tengas vida eterna. Por eso Él resucitó al tercer día. Espero que este video haya aclarado por qué tenía que ser por medio de sangre y no de otra manera. Recuerden que Jesús
el Hijo de Dios, tenía que morir a nuestra semejanza. Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que hacerse carne. Alguien tenía que morir a nuestra semejanza en una cruz, porque ese era el mecanismo que utilizaba el Imperio Romano. Derramó su sangre porque solo a través del derramamiento de sangre se lograba remisión de pecados. No podía ser de otra manera. Tenía que haber sido sacrificado el Cordero de Dios, porque era el único digno, el único capaz de salvarnos. Espero que haya aclarado este video muchas dudas del por qué Dios utilizó ese medio como lo era la sangre. Comparte este video con otros. Dios les bendiga. Déjennos sus comentarios, suscríbanse y nos vemos en más videos.